Hola, bienvenidos nuevamente a su discipulado Camino de Salvación. Les bendigo en el nombre de Jesús y les llevo nuevamente la continuación de los temas en los que hemos estado hablando. Y recordemos, estamos en el tema número 4, ¿verdad? En el tema número 4. El tema número 4 son los métodos humanos. Y como se los he estado colocando acá, los recursos humanos. ¿Por qué recursos? Porque vamos a decir, es como el respaldo que yo tengo. O es el fondo con el que yo cuento. ¿Con qué recursos cuentas tú? Vamos a decir, las personas se preparan, estudian, o tienen un dinero ahorrado y ellos dicen, no, yo tengo recursos para afrontar una crisis, porque la persona ha estado ahorrando y pues tiene en su cuenta un fondo donde él puede respaldarse. Por eso, los recursos humanos es eso, es como el camino que ellos buscan, con lo que cuentan para salir del problema. ¿Qué problema? Recordemos que el problema espiritual se manifiesta en las personas de manera física y de diferentes maneras. Por ejemplo, una persona que está en una depresión. ¿Qué recursos tiene esta persona para salir de un estado depresivo? Vámonos con el punto que nos toca hoy, la filosofía. La filosofía es el pensamiento del hombre, cultivar el pensamiento sabio del hombre. Entonces, una persona con depresión fácilmente puede irse a los estudios que hay de pensamientos de hombres que han sido famosos en la historia y que ellos han llegado a alguna conclusión, como decir Platón, Homero, y diferentes personas conocidas también en el ámbito psicológico, ¿verdad? Que comparten verdades, porque vamos a decir que son verdades para las personas de la tierra, son cosas a los que se le han sacado resultados y tienen pues evidencias de que es así. Y estas filosofías, pues esta persona con depresión se inclina por esta corriente, por este camino, utiliza este recurso para lidiar con su problema interno. Ok, la filosofía vamos a leer en Colosenses 2:8. No es que bíblicamente todo lo de la tierra está mal. Simplemente que acá vamos a conocer cuál es el verdadero trasfondo de todo esto. Volvemos a recordar que debido al estado espiritual en el que el hombre se encuentra, hay un respaldo detrás de él que el hombre desconoce. Y este respaldo es Satanás, sus demonios y el infierno. Como el hombre lo desconoce, a través de la cultura se ha hecho algo normal. No se le ve nada de mal. Y es que de cierta forma ser una persona que cultiva el pensamiento no tiene nada de malo. Pero cuando para mí se convierte en la manera de encontrarme con Dios, es allí donde tiene la problemática. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quisiera que leyéramos este versículo también en la versión de Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice:
No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces, ¿cuál es el respaldo de los poderes de este mundo? La misma palabra nos dice también, tengo que leerlo para que no se quede solo en mis palabras. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este mundo está dominado por este príncipe. ¿Qué príncipe es este? Satanás. Entonces, allí vamos viendo la seguidilla que tiene la filosofía. Primero, viene de los poderes, vamos a colocarlo acá lo que nos dice la palabra, viene de los poderes de este mundo. Ahora, ¿quién gobierna la corriente de este mundo? Satanás. Entonces sacamos aquí una conclusión. Satanás domina la filosofía. ¿Cómo así si la filosofía viene del pensamiento del hombre? ¿Verdad? Dice la palabra, en lo que hemos llegado, nuevamente vamos a colocar acá el estado espiritual. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con la autoridad y la bendición de Dios. Pero esta imagen Satanás se encargó de oscurecerla, de distorsionarla. Entonces el hombre quedó bajo una identidad y también quedó bajo la paternidad, o sea, es hijo de un ser espiritual que es el que gobierna este mundo. Eso lo dice Juan 8:44. Son hijos de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace un hijo? Un hijo le da continuidad a la obra de su padre. Estamos hablando de la filosofía. La palabra nos dice, vuelvo a leerlo, dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Qué pasa con la filosofía? El ser humano ha querido sujetar a Dios a su pensamiento. Y de hecho, muchos filósofos han llegado a la conclusión de que Dios es la invención del pensamiento humano. O sea, nosotros inventamos a Dios por necesidades. Esa es la conclusión. Y es verdad, hay una necesidad espiritual en el hombre, hay un vacío. Por este motivo se van a sus pensamientos, a cultivar la sabiduría, a cultivar todos estos enigmas, razones, quieren conocer la verdad. Mas esto los aleja de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los científicos concluyen en una cosa, que Dios no existe. La mayoría, no todos. Porque detrás de la ciencia y detrás de este movimiento siempre ha estado Satanás. Jamás los va a llevar a que concluyan la verdad que existe y es soberana, y es que Dios está desde el principio y desde antes de la creación del mundo. Por eso, ¿qué pasa si yo estoy en este estado espiritual y busco la solución en la filosofía? Es allí donde me voy a ver más envuelta en este sistema que lleva este ser espiritual. Entonces vemos que este personaje, este enemigo, este adversario, lleva las riendas de la cultura de la humanidad. ¿Para qué él lleva las riendas?
para que las personas sigan en este estado, para que no puedan reconocer a Cristo, pues aquí nos dice la palabra que estos pensamientos son según los poderes de este mundo y no según Cristo, no según la verdad de Dios. Para eso vamos a leer lo que dice la palabra en Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ese es el estado espiritual de las personas que desecharon la verdad de Dios. O sea, ¿por qué la desecharon? Porque su pensamiento les dice, no vale, ¿cómo va a existir Dios? Entonces, ellos, creyendo ser tan sabios, al llegar a ese nivel, pues realmente se vuelven más necios. Es lo que nos describe la palabra. Vamos a leer lo que dice Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué nos dice la palabra? Que aunque el hombre pues pueda avanzar en su pensamiento y pueda alcanzar mucha ciencia, por lo menos ahorita estamos en el proceso de la cuarta revolución industrial. Y aunque ya vamos en marcha a la quinta revolución industrial, en el momento en el que Dios decida esta sabiduría, este avance en el hombre, puede desaparecer. Porque no es como que este pensamiento que dice quién vino primero, la gallina o el huevo o la gallina. No, Dios siempre ha sido antes que todo. Y la palabra también nos dice en 1 Corintios 3:19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el versículo 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y por último, vamos a leer Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ¿Qué concluimos entonces? Que por más que el hombre trate de, vamos a poner, esta es la mente de los seres humanos. El pensamiento, nuestro pensamiento trata de encerrar a Dios aquí, dentro de nuestra corta mente limitada. Por eso, la razón dice, ¿qué dice la razón? No existe. Dios no existe. ¿Qué dice la razón también? La Biblia no es palabra de Dios. Eso dice la filosofía, la mayoría. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué va en contra de Dios? Veamos aquí. Siempre tenemos que considerar esto. Satanás lleva la filosofía de manera que los hombres sigan en su identidad, porque esa no es la respuesta al problema espiritual. Entonces, si Dios fue el creador de todo, nosotros no podemos encerrarlo dentro de nuestra mente o dentro de nuestro pensamiento, porque lo vamos a limitar a la manera en la que yo pienso. Dios es ilimitado. Y la palabra nos dice que nosotros estábamos en Él, en sus pensamientos, antes de la fundación del mundo. Nos dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él nos conoce. Y la mayor sabiduría, porque la filosofía es sabiduría, la sabiduría verdadera es la que proviene del trono de Dios. Es la que proviene del Espíritu Santo. Es la que está en su palabra. Y esta sabiduría permanece para siempre. No va a desaparecer. En cambio, todo esto y este sistema y el mundo desaparecerá. Mas la sabiduría de Dios que está en su palabra por el Espíritu permanecerá para siempre. Vamos a concluir. ¿En qué concluimos? ¿Es mala la filosofía? No, porque ayuda al avance
y ayuda mucho también con respecto a la ciencia médica, a la ciencia de la manera de comprendernos, de conocer nuestra mente, cómo funciona, inclusive también de cómo ayudar a los niños, porque ahora también hay ciencia específica infantil. Pero ¿cuál es el detalle? Que mientras quiera resolver este asunto espiritual a través de la filosofía, siempre estará detrás de esto Satanás. Y esto va a conllevar muchos más problemas espirituales. Por eso, solamente la respuesta es a través de Cristo. Cuando Dios obra en nuestra vida, estas preguntas desaparecen. ¿Por qué? Porque esto es producto de la incredulidad. Un estado natural que el hombre tiene. El hombre separado de Dios no puede creer en Dios, ni siquiera puede entender la palabra porque para él son locura. Eso nos lo dice la Biblia. Pero cuando Dios obra, viene la verdadera sabiduría y podemos conocer que realmente este estado espiritual es real y que la respuesta para eso la tiene nuestro Señor a través de Cristo. Entonces, quiero recordarles que en nuestro próximo programa terminaremos el punto número 4 del tema número 4 y ahí finalizaríamos con este tema como tal, el 4. Seguiríamos con el 5, con el favor de Dios. Y bueno, nada, la invitación es que sigan la continuidad de cada discipulado y que puedan recibir gracia a través de él. Nos vemos entonces en un próximo programa. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Hasta luego.